parte esto está muy chulo lo que estás diciendo, porque en esa parte se puede decir que al principio, o sea, no es que estés ahí encarcelado, pero tienes tus limitaciones como locutor de intentar, que no son malas, sino que te tienes que adaptar a lo que te piden. Obviamente, eso es un reto, porque tú tienes que poder hacer todo lo que te piden, aunque sea algo que no vaya contigo o que pienses que no va contigo. Tienes que, tener una mente adaptativa. Eso es, sí. Eso es, no hay que vivirlas como limitaciones de tengo que limitar mis gustos. No, al contrario, tienes que abrirte a todo tipo de posibilidades fuera más allá de tus gustos y fuera más allá de tus comodidades. ¿Fuera más allá? ¿Está bien dicho? Creo que no. Fuera más allá de... Puede ser, sí, aquí cabe todo. Yo creo que no. RAE, perdón. Bueno, total, que creo que al contrario, creo que lo que tienes que hacer es liberarte y estar como 100% abierto a las peticiones del cliente, sea creativo, sea la marca final, más allá de tus gustos y de tus comodidades y de cómo lo harías tú porque crees que va a quedar más bonito. Es más, ¿cuántas veces nos ha pasado que salimos de sala, nosotros dejamos grabados 4 o 5 opciones, parece que la opción que se van a quedar es la final, que oye, mira, a ti te gusta bastante y luego te escuchas en la radio o en la tele y dices, ¿eh? Esta que han cogido no es la que a mí me gustaba. O si es la que a ti te gustaba cuando sales de la sala y media hora después dices, ay mierda, podía haberlo hecho así, que no lo he hecho, ¿sabes? Porque eso también nos pasa muy a menudo, ¿no? Claro. Entonces hay que soltar esa cuerda y decir, mira, esto no es mío. Yo aquí solo hago un servicio, y entre comillas el solo, ¿no? Pero hago un servicio para que esa persona, esa marca, ese cliente tenga lo que a ellos les gusta. Claro. Por eso en ese aspecto, en esa parte, no te da la misma libertad que iba a decir mirar una pared, pero que me ha hecho mucha gracia. Mirar una pared te hace muy libre. Se va a llamar así, mirar a una pared te hace muy libre. No, que no te da esa misma libertad porque en ese trabajo tu cabeza tiene que darle 1000 vueltas a cómo escribir o cómo redactar o cómo crear algo. Y la palabra lo dice, crear, creativo, o sea, estás creándolo. En este caso, iba a llamar trabajo de adaptativo, locutor, pero bueno, tiene su parte de adaptación, claro. Sí, en parte sí, efectivamente, pero sobre todo por nuestra parte, nos tenemos que adaptar a lo que el creativo quiere, a lo que la marca pide, a una tesitura de voz que nos cuesta un poco más, que no significa que nos haga daño en la garganta, que eso no debemos hacerlo, sino que nos cuesta un poco más porque es un sobreesfuerzo incluso de ventilación, ¿no? A la hora de respirar, a la hora de colocar la voz, a la hora de una energía, o sea, hay locuciones de las que sales, que yo esto lo digo mucho en clases, sales a siesta. Lo dices, sí. Sales y te quieres echar una siesta porque estás agotado y dices, pero si yo no soy un atleta, entre comillas, ¿no? O sea, he estado 2 horas grabando una cosa, pero que solo he estado de pie, ni siquiera he corrido, no tengo que estirar físicamente, si tengo que tratar obviamente mi garganta, que es mi instrumento, ¿no? Claro, el otro, bueno, No, eso, entonces, bueno, pues hay veces que dices, joder, es que si hago esto así me voy a cansar mucho. Coño, pues cánsate, que es lo que te está pidiendo el cliente. Ahí está. Controlando, sabiendo dónde puedes llegar a... Que obviamente muchas veces no puedes controlar el no hacerte daño, eso es inevitable, pero si conoces las herramientas para no hacerlo, y ahí otra vez, nos vamos otra vez atrás a conocer tu voz, a la técnica, eso se estudia, eso se practica, pues mucho mejor, no vas a cometer errores, debería ser evitable. Pero en el mundo real, daño, pues... Efectivamente. Y eso también se evita pues no mandando una demo en la que te ha costado un huevo hacerla y tu voz está súper forzada. Eso es. Y sabes que como te pidan hacer 3 veces seguidas ese tono, que te lo van a pedir porque todo cliente necesita varias repeticiones y porque tú mismo te puedes trabar, se te puede ir la voz un momento y una palabra te puede salir mal. Si haces esa demo y la envías como yo soy capaz de hacer esto, eres tú el que te estás pegando un tiro en tu pie. Uh-huh. Entonces sí es evitable el hacerte daño hasta cierto punto, ¿no? Pues espero que hayáis escuchado porque esto es un consejo. Esto es un consejo. Sí, esto es un chachiconsejo. Es un chachiconsejo. No mandes una demo que no seas capaz de mantener y de hacer durante un recorrido de tiempo, a lo mejor de media hora, 1 hora, 2 horas de grabación, porque o incluso más tiempo, porque ya si incluso nos metemos en doblaje y te dan un protagonista de una serie que hace esa voz en 700 takes todos los capítulos, bueno, 700 takes no porque eso es una película, pero vamos. ¡Qué bien, me ha tocado!
igualmente, si tú tienes una película de 700 takes como protagonista, que eso es un protagonista que habla mucho, pero tú tienes eso, si no eres capaz de mantener esa voz, terminas afónico y te cargas el resto del trabajo que puedas hacer a lo largo del día y probablemente a lo largo del mes hasta que tu voz se recupere. Sí. Y yendo a malas te puede llegar a causar problemas a largo plazo. Por eso tienes que tener cuidado, tienes que decir, ¿qué hago, qué no hago? Claro, y luego para eso también, si tú te das cuenta de que tienes un potencial, por ejemplo, un potencial en agudos o en roncos o en voz baja estupendo, pero que no sabes tratarlo sin hacerte daño, pues fórmate, vete a hablar con un logopeda, con una logofoniatra y que te enseñe a hablar de esa manera sin hacerte daño. Entonces, por eso digo que nosotros estamos todo el día aprendiendo de nosotros mismos y formándonos e invirtiendo en nuestro trabajo. Eso está chulo, o sea, bueno, ahora mismo te diría, ¿qué consejos, o sea, cualquiera que te conozca, Teresa, o que te siga en las RRSS, en las redes sociales, sabe pues que pues eso, que eres activa, que subes tus cositas, y de hecho hace relativamente poco hiciste un directo súper interesante en el que dabas ciertos tips, ¿no? Consejos para la gente que está iniciándose o que lleva tiempo y demás. Entonces, bueno, te iba a preguntar la típica pregunta generalizada de qué recomiendas a alguien que tenga una ilusión impresionante ahora mismo, que le guste mucho este mundo, pero que no haya dado ni un paso, o sea, el primer paso. Fórmate. Fórmate. Fórmate, tienes que Qué dar buen clase, cierre. claro. Fórmate. Es que ¿lo has hecho sin querer o aposta? Porque... No, lo he hecho sin querer porque estoy muy relajada, pero sale la locutora que hay en mí. Sí. No, fórmate realmente. Si realmente tienes ilusión en ser voice talent o actor de doblaje o tu pasión es los documentales, hay gente que le apasiona los documentales. Sí. O realmente te gusta mucho el e-learning. Yo he tenido un alumno que tiene una empresa de e-learning y que le gusta el e-learning y que quiere poder locutar sus propios e-learning. Qué bueno. Y entonces se ha formado solo en la lectura del e-learning, porque Ya. él sabe que hacer anuncios, ser locutor generalizado, ¿no? En su más amplio espectro no es lo que le interesa. Pero tienes que formarte. Claro. No me vale decir, como también nos pasa con varios alumnos y gente que te encuentras en esta vida, Sí. que te dice, es que yo tengo un canal de YouTube y todos mis amigos me dicen que lo hago muy bien. Bueno, O que tengo una voz probablemente- muy bonita. O mi voz Claro. es súper de radio, ¿no? Cosas así. Claro, y probablemente sea verdad y lo hagan muy bien y tengan un canal de YouTube súper ahí que te quedas súper enganchado escuchándoles, pero si tú quieres ser locutor tienes que formarte, tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a cuidar tu voz, tienes que aprender que hay muchas disciplinas en locución y que unas las vas a adorar y a lo mejor otras no te van a gustar y que unas se te van a dar muy bien y otras no es que se te vayan a dar mal, es que en lugar de estar listo en 1 o 2 años o 3, que es más o menos lo que tal, pues vas a necesitar 4 porque esa parte es un poco más costosa para ti. Claro. Pero claro, fórmate. Es que es como que si un niño tiene el sueño de ser arquitecto y le dice, ¿qué consejo le darías a un arquitecto? Coño, pues va a la universidad. Lo primero, tendrás que aprender dibujo técnico, tendrás Sí. que aprender AutoCAD, que ya no sé si se maneja ese programa, pero algún programa tendrás que aprender, ¿no? Ujú. Y bueno, pues aprende a hacer este trabajo, claro. Claro. Fijándote en los demás o eso, recibiendo clases o lo que sea. No, recibiendo clases, porque fijándote en los demás, puedes hacer un trabajo de imitación muy bonito, Ujú. pero no vas a saber realmente Claro, a eso me refería. cómo o sea, estás llevando bien tu respiración, cómo eso estás, es, si eso es. realmente si te estás Mezclar. poniendo si te estás poniendo tenso, ¿no? Delante del micro, si estás haciendo algo que a la larga va a hacer que te quedes afónico, si estás aplicando ciertas técnicas que no se aplican en documental pero sí se aplican en reality, bueno, todo esto. Entonces yo eso es lo primero que le recomendaría a alguien que de verdad esté interesado. Qué guay, pues está súper chulo. Realmente, te iba a decir, ¿de dónde buscas tu motivación? Pero el mero hecho de que cada vez que digo el mero hecho me viene a la cabeza un pescado. Fíjate si soy tonto. O sea, el mero, sí, ahora ya siempre te va a pasar lo mismo a ti. No, ¡Qué cabrón, tío! Era ya para mí para siempre. Ya te lo paso. No, el hecho de eso, de haber sido creativa y ahora estar en locución, sí que te hace un poco que todo que tus pasiones se focalicen no solo en la locución, sino en lo que puedes llegar a transmitir. ¿Has mejorado tu parte interpretativa? ¿Desde cuándo? Desde que naciste. Claro, desde los 15 años creo que sí, porque ahora tengo novio, así que algo habré mejorado. Esa buena. No, que sí he mejorado mi parte interpretativa. Claro, Hombre, desde que entraste en la locución, digo, desde que te metiste de lleno en la locución. Hombre, quiero pensar que sí, porque yo escucho ahora trabajos míos de hace 7 años, que es cuando yo empecé a hacer ya trabajos profesionales, y
y no voy a decir que no me gustan, porque en realidad sí me gustan, pero ahora creo que los haría Claro. muy diferentes. Uno de mis primeros trabajos, por ejemplo, creo que mi proyección es muy bajita. Y bueno, yo tengo todos los trabajos que he podido conseguir y recopilar, los tengo guardados, pues como tú dices, para algunos los uso como material de clase, otros los uso como material de aprendizaje propio, otros los subo a redes sociales, los que me gustan más o en los que hago algún cambio de tesitura, algo interesante o tal. Y escucho cosas antiguas y digo, ojo, pues he mejorado. Entonces yo creo pensar que sí, por lo menos ahora me gusto más como sueno, también porque yo empecé hace 7 años, lo que no significa que dejase de tomar clase hace 7 años, en absoluto. Yo sigo tomando clases. Hay que aprender constantemente, ¿no? Esa es una fija. Claro, y hay veces que mis clases son clases presenciales con mi profesor que me interesa en ese momento por la disciplina que quiera darle más caña en ese momento, y hay otras veces que cuando digo sigo formándome, eso ya no es dando clases, pero sigo formándome, yo sigo viendo charlas por internet, sigo yendo a conferencias nacionales e internacionales. Hace 2 años estuve en un workshop que hubo en Málaga, he ido a Londres 2 veces a unas conferencias maravillosas, el año pasado estuve en Estados Unidos. Por favor. Y ya, pero porque eso suena como muy grande, pero porque, bueno, en España hay menos de eso, que no significa que no haya, y a partir de ahora va a empezar a haber más. Pero sigo formándome, sigo invirtiendo en ese crecimiento, claro. ¿Y podrías decir que como profesora también aprendes? Como profesora aprendo muchísimo, muchísimo. Es más, mira, voy a confesar una cosa aquí en directo. El primer día que me propusieron dar clases, yo ya daba una cosa que se llamaba, en la escuela daba un curso que se llamaba Ponte a prueba con un creativo, en el que yo hacía como encefalograma plano de lo que yo sabía como locutora y hacía como un trainee duro con los alumnos ya de nivel alto de cómo y qué circunstancias se podrían encontrar en sala, ¿no? Pues el creativo que no sabe lo que quiere y entonces les marea, el creativo que no sabe adjetivar lo que quiere y entonces le dice, házmelo muy alto pero como íntimo. ¿What? Y estas cosas, ¿no? Y dábamos ese curso. Y yo ahí me sentía muy cómoda porque, claro, yo llevaba 13 años ya dirigiendo a locutores y encontrándome a compañeros que dirigían a locutores así, ¿no? Y ya me habían dirigido varias veces, pues muy bien y muy mal también. Y entonces daba esto. Y cuando me ofrecieron por primera vez ya dar clase, un curso regular de locución publicitaria y corporativa, pues me cagué y dije que no. Dije que les agradecía mucho la confianza y muy feliz, pero dije que no. Y claro, me fui a mi casa y en mi casa dije, tú eres tonta, Teresa, pero ¿cómo no confías en ti? Si alguien confía en ti, ¿por qué no confías tú en ti? Y entonces al día siguiente, por supuesto, llamé por teléfono y dije, oye, mira, perdona, me retracto absolutamente. Si tú confías en mí, yo te agradezco esto, la vida, y voy a confiar en mí. Esa Teresa de confianza, o sea, con confianza, luchaba con la que tenía miedo, ¿no? Y al final ganó. Exacto. La Teresa confiada luchaba con la que se sentía intrusa dando clases, ¿no? Y dije, pues si esta profesora maravillosa que ha sido profesora mía, bueno, Luisa Ezquerras, y mi formadora, que ha sido profesora mía, que me ha ayudado un montón, que me ha enseñado mucho, ahora considera que mi nivel es suficiente para enseñar por mis conocimientos como creativa publicitaria de cómo se dirige a alguien y por mis conocimientos como locutora, no seré yo la que diga que no, aunque ya lo había hecho, claro. Y entonces me retractuve totalmente. Retractuviese y así empecé a dar clases y aprendo todos los días. Primero aprendes a valorarte a ti porque te das cuenta de que al principio tienes el miedo de a ver si no voy a saber yo explicar esto, o a ver si no saber explicarlo, sino sí saber explicarlo, pero luego no saber porque es una hacerlo. parte de docencia, eso no lo habías explotado. Claro, y entonces de repente dices, ¿y esto? A ver si yo le voy a decir, por ejemplo, tienes que hacer pa, 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 y no suena pa, 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 sino que suena sí, ¿sabes? Y te das cuenta de que puedes hacer muchas más cosas de las que crees y aprendes muchísimo con las preguntas que te hacen los alumnos, con los ejemplos que tienes que llevar hacia adelante para explicar ciertas cosas, contigo mismo poniéndote en unas tesituras que probablemente yo probablemente no haría un anuncio que te pidiesen a ti, un tono mucho más joven, un tono más dicharachero, algo más arriba, probablemente a mí me llamarían más para Ausonia y a ti te llamarían para Refusitos. Probablemente. Entonces, claro, probablemente. Entonces, pero yo a ti te tengo que dirigir para Grefusitos. Y ahí te dirijo como creativa y como locutora, como las dos cosas. Tenemos que ver de dónde sale el aire, qué poca fuerza tiene que haber en tu garganta y en tu... Pero sí tiene que haber esa proyección, todo eso, ¿no? Entonces aprendes muchísimo. Está guay. Yo me siento muy afortunada. Yo he aprendido mucho de ti, Teresa.
Jo, muchísimas gracias. Ahora sí que me puse muy roja. Toma, me tocaba. Te lo había guardado. No, pero es verdad. Y es súper guay porque cuando vas viendo que lo que pones en práctica en una clase es un poco que lo tienes que ver con perspectiva, ¿no? Esto lo digo un poco desde mi caso personal. Cuando estás aprendiendo es como cuando estás estudiando